Otro punto, el segundo tip que te recomiendo a la hora de ganar clientes y fidelizarlos, es que al momento de tener esa entrevista, esa primera entrevista, logres indagar y averiguar sus intereses. A veces es conveniente, si vas a recibir un cliente, por ejemplo, una empresa, o vas a ir a visitar una empresa, que vos puedas saber previamente determinadas cosas. ¿Y qué te recomiendo? Que averigües en sus redes, que averigües cuáles son los valores, que averigües, y si es un cliente, una persona física, un cliente particular, que lo puedas stalkear, digamos, en las redes sociales para saber cuáles son sus intereses y encontrar puntos en común para tener frente al diálogo. La realidad es que a veces lo podemos hacer y muchas veces no. Por eso, en el transcurso de la conversación, mientras más atención prestes, podés identificar qué intereses. Inclusive, previo que se siente a tener esta entrevista personal, puedes preguntarle si tuvo que dejar a los chicos en la escuela, o si, entonces te vas enterando también si tiene familia, si tiene hijos, cuáles son sus intereses en cuanto a su vida en particular. Es muy importante porque podés generar conversaciones anexas a la consulta que te viene a hacer, que pueden ayudar a fidelizar ese cliente. En cuanto a, siempre me refiero a intereses en la vida en general. El tercer tip que te voy a dar entonces es el tema de prestar atención. ¿A qué me refiero con esto? Hoy estamos invadidos por el WhatsApp, por las redes sociales, por un montón de interrupciones permanentes, no solamente a la hora que estamos con el cliente, sino a la hora de elaborar escritos, de tener que estar en un estado de concentración y hacer foco. Este punto es fundamental porque si yo no puedo hacer foco y atención en lo que me está diciendo mi cliente, claramente esa desatención provoca que el cliente note, consciente o inconscientemente, que no muestro interés en su caso. Por eso es importante a la hora de hacer una entrevista personal dejar el dispositivo móvil a un costado, dejarlo en modo silencio y prestar atención plena a lo que me está contando. En ese momento también sugiero ir identificando en mi mente todas las situaciones que me va relatando para ir viendo dónde lo voy a encuadrar o en qué solución legal le puedo llegar a encontrar a este tema. Es importante acá ir sacando los puntos que tengo que identificar y memorizarlos porque va a llegar un momento de la entrevista que tengo que hacer un repaso de lo que vino a plantear. En este caso de la atención hay que practicar la escucha activa. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar prestando atención, escuchando, pero no es momento para que yo, todavía no llegó el momento, mejor dicho, de la entrevista, que yo hable demasiado. Es la escucha y hacer las preguntas certeras sin interrumpir, ¿sí? Hay clientes, hay personas que necesitan de hacer un interrogatorio, hacer preguntas puntuales. Hay otras personas que necesitan a veces contar su historia. Y ustedes me van a decir, bueno, Doc, pero hay gente que se va por las ramas. Bueno, yo cuidadosamente y amorosamente puedo traerlo de la situación que se va, que ya sabemos que no nos va a servir, pero cuidado. Hay datos que cuando las personas están yendo por las ramas, hay 2 o 3 datos generalmente que son vitales, parecen intrascendentes, pero son vitales para la consulta. Así que cuidado con cortar al cliente, no, bueno, pero no. Dejarlo ir un poco, a ver hacia dónde va, después volverlo, después tener las preguntas puntuales. Si yo hago bien esta escucha como punto 3 de prestar atención y la escucha consciente, ya voy a saber encuadrar en qué y qué preguntar. Pero reitero, digamos, este es el momento, el tercer paso es el momento de la escucha. Recordemos, como les decía, hay un montón de bibliografía al respecto, audiolibros, etcétera, que podemos encontrar, que el hecho de prestar atención y todo esto que estoy diciendo, los primeros 5 minutos de la entrevista son los definitorios. Entonces, por eso es tan importante el tema de prestar atención, de estar atento, de tener una mirada y escucha asertiva. En el cuarto punto, que se relaciona con toda la entrevista, en realidad es no generar juicios.
Yo no soy juez de la situación, yo pretendo ser abogado de este cliente si es que yo también acepto su caso, ¿no es cierto? Y esos juicios pueden ser de dos maneras, juicios internos, o sea, los que yo voy haciendo de acuerdo a lo que me va diciendo el cliente, como, pero ¿cómo puede ser? Este tipo no previó nada, ¿cómo no preguntó? ¿Cómo? Y bueno, de eso vivimos, chicos, de que la gente no prevea, pero me refiero a esos juicios internos de decir, pero ¿cómo va a venir? No, intentemos evitar, despejar de la mente esos juicios internos para poder tener asertividad y claridad a la hora que me toque hablar a mí. Y también los juicios externos. Yo conozco muchos profesionales que a la hora de que va un cliente parece que los retan como un chico. Ni es un chico, ni es una persona, o sea, una persona que tiene un problema y que acude a nosotros para solucionarlo. No hay una relación de superioridad ni de inferioridad. Hay hechos que tengo que darle como profesional una solución. Por eso, evitar los juicios es lo que yo les propongo como cuarto paso, no generar juicios ni internos ni externos hacia el cliente. ¿Por qué digo no somos jueces? Porque nos tenemos que posicionar siempre en que somos abogados de ese cliente. Y ahí entra a jugar también, vamos a ser sinceros, un conjunto de construcciones y valores que tenemos como personas, saber y que vamos a saber si nos vamos a sentir cómodos en tomar ese caso o no. Si yo lo que estoy escuchando son hechos que van contrarios absolutamente a mis valores y a mi estructura como profesional, ya sé cómo va a terminar la entrevista diciéndole de manera amable que yo lamentablemente no puedo llevar su caso por tal circunstancia. Tampoco tengo que dar tanta justificación, pero sí, digamos, dar un cierre que se vaya amablemente, porque hay situaciones en las cuales nosotros no la vamos a llevar bien, no nos vamos a sentir cómodos, y si en ese momento tenemos un colega al cual su construcción de valores, sus deseos, sus gustos se adapta a lo que necesita el cliente, podemos hacer una derivación. Pero ese es el momento para saber, el momento de la primera entrevista, es el momento para saber si lo vamos a poder llevar al caso o no de acuerdo a nuestras expectativas como profesionales, construcción de valores, etcétera, que venía diciendo. Como quinto punto, una vez que yo vengo escuchando, en esta escucha activa, prestando atención, llega el momento de tomar algunos apuntes. Esto ustedes el tiempo lo van a ver en el transcurso de la conversación. Y en esos apuntes yo siempre sugiero, ya sea que los haga en la PC, en la notebook o en formato papel, sugiero colocar la fecha, además de los datos personales del cliente, la consulta que viene a hacer y los datos que yo crea que son pertinentes. A ver, hay tipo de consultas que yo las tengo ya prehechas en una ficha. Ejemplo, consultas de ART, consultas de accidente de tránsito, ya tengo armada la ficha preimpresa para completarla directamente, que quede ordenada y después se la paso al asistente jurídico que corresponda o la paso a la carpeta que corresponda, etcétera, para poder tener un orden. Ya está prehecho, ya sé qué datos necesito. Entonces ya lo armo previamente. Y si no, las otras consultas o las cargo en la computadora en una especie de ficha o también las tomo de manera, escribiéndolas de manera formato papel. Pero es muy importante la toma de notas porque me va a hacer reflexionar y recordar lo que dijo el cliente y los datos importantes que necesito. En cuanto a identificar qué pretende el cliente, tiene un poco que ver con todo esto. Que el sexto paso yo sugiero, en el quinto dijimos tomar notas y también conviene repasar con el cliente si está correcta las notas que tomé, pero el sexto paso es una parte del quiebre de esta consulta. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber identificar qué pretensión tiene el cliente con esta consulta que nos viene a hacer. Entonces yo puedo establecer lo que yo creo que quiere el cliente, pero si me lo dejo en el fuero interno, en el fuero íntimo, nunca voy a tener certeza, por lo cual yo sugiero que en ese momento le pregunten al cliente si es así tal cual escucharon que ese es su objetivo o su interés en la consulta, qué intención, qué objetivo tiene al hacer esta consulta.